Y mostremos lo habíamos hecho antes fácil con polares. Este, polares. ¿Qué significa polares? A ver, acá. ¿Por qué tan chiquito? Polares. Bueno, polares es fácil para localizar. Bueno, acá en polares siempre se toma, pero bueno, se puede cambiar de convención. Para localizar un cuerpo. Este cuerpo, para los efectos de los problemas que venimos manejando, podemos pensar a esto. Los candidatos a estos puntos son el centro de masa de algún cuerpo, ¿no? O como candidato a ese punto también es la marca que usamos para seguir la rotación. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, a nosotros acá ponemos como cuerpo, vamos a describirla con coordenadas polares, cómo seguir la trayectoria de un cuerpo, pero ese cuerpo puntual para nosotros, desde el punto de vista práctico, nos va a servir que sea, después cuando resolvamos los problemas, el centro de masa, por ejemplo en un cilindro, el centro de masa, o también ese cuerpo podría ser una marca que nosotros hacemos en ese cuerpo para seguir la rotación, ¿no? O sea, este sería el centro de masa, esto es la marca, ¿sí? Y esto es el centro de masa. ¿Se entiende la idea? Para nosotros esos dos cuerpos son fundamentales como para seguir el rastro de lo que es el movimiento y la descripción con coordenadas polares. Y las coordenadas en polares son el ángulo, en este caso estamos tomando desde el eje semieje X positivo en el sentido antihorario, son el ángulo phi, que es un ángulo que va a depender del tiempo, y la distancia r, que va a depender del tiempo. ¿Ok? Y el vector r, que es un vector r de t, va a ser igual a el módulo r de t por el radio, el versor r, digamos. El versor r de t se define como simplemente trigonometría, ¿no? Triángulo, rectángulo, hace un poco de trigonometría. Esto va a ser el coseno de phi de t por el seno de phi de t. ¿Se entiende? Esas son las coordenadas polares, no hay mucho más misterio que ese. Lo que sí, uno lo que puede hacer es derivar y obtener las velocidades, las aceleraciones. Acá en lo que estamos dando basta con saber las velocidades, creo. Bueno, si hace falta saber las aceleraciones, después lo calculamos. Y lo que se obtiene es lo siguiente. Que r vector t punto... ¿Esto no lo hicieron nunca? Sí, Bueno, entonces saben polares. creo que sí. A ver, Tommy, soy sincero. O sea, lo que nunca Teoría. hicimos, lo que no solemos hacer así es trabajar con los versores directamente así y las derivadas. Eso sí que nunca lo hicimos. Bueno, entonces está bueno, porque acá vamos a empezar a trabajar con los versores. Fíjense, acá simplemente estoy derivando la derivada de un producto. La derivada de un producto funciona con escalar y vector. ¿Sí? Y esto que está acá, el r versor punto de t es la derivada con respecto al tiempo del coseno de phi, seno de phi, de t, ¿no? Esto es igual a menos seno de phi
coseno de phi por phi punto. O sea, lo que se obtiene es que cuando uno deriva con respecto al tiempo a un versor R en polares, lo que obtiene es phi punto por lo que llamamos phi versor. Y se define phi versor como, bueno, la derivada angular del R versor, no la derivada temporal, y que va a dar menos seno de phi por coseno de phi. Fíjense que el phi versor por el R versor da 0, ¿sí? Y si uno monta esos versores sobre este gráfico, el R versor va a quedar en esta dirección, en la dirección del crecimiento de R, y el phi versor va a quedar en la dirección del crecimiento de phi. Y van a tener norma 1. Entonces, como conclusión, si R vector es R por R versor, B va a ser igual a R punto por R versor más phi punto por R, vamos a ponerlo así, quizás cambie de hoja porque ya no quiere saber más nada de la tabla. Quedaría R phi punto phi versor. Esta se la tienen que grabar de memoria. ¿También? Podemos hacer la misma cuenta para la aceleración. Es más, si uno deriva phi punto con respecto al tiempo, eso va a dar menos phi punto R versor, ¿no? Es otra propiedad que tienen los versores. El punto arriba significa derivada temporal. Ya con esto que le enseñé, ya podemos encarar la solución al problema que te veníamos planteando de una manera más rápida. Voy a cambiar de hoja. Podemos fíjense, hacemos a nosotros nos interesa igualar las velocidades en estos dos puntos, en los puntos rojos. Y por lo que vimos de cuerpo rígido, ¿sí? Y pensando esos puntos como coordenadas polares, ¿sí? O sea, piensen a estos dos puntos desde el punto de vista de lo que aprendimos recién de coordenadas polares. Y lo que vimos ¿sí? cómo se expresan las velocidades en un cuerpo rígido. Fíjense, vamos a suponer el caso sencillo en donde este eje está fijo. Y después lo vamos a poner si está fijo significa que a lo sumo, acá no tenemos abajo un piso, sino que ese eje está fijo y que eso puede rodar, ¿no? Si está rodando, ese punto que está ahí tiene una velocidad que es una velocidad tangencial, ¿sí? Entonces, si uno... Y no es una velocidad, o sea, cuando yo expreso la velocidad como R punto por R versor más R phi punto por phi versor, esta componente que está acá se va. ¿Por qué se va? Porque los puntitos rojos, esos que están ahí, mantienen el radio. ¿Sí? Si mantienen el radio, solamente vamos a tener, ¿sí?, una velocidad
angular, una velocidad tangencial, ¿sí? Y ya incluso si yo puedo poner, a ver, me la juego, pongo, en vez de medir los ángulos desde abajo, mido los ángulos desde arriba, y a este le llamo alfa. En vez de trabajar con phi, trabajo con alfa, como habíamos trabajado recién. La velocidad ya automática que tiene ese punto, si el eje del cilindro grande está fijo, es para allá. Es, a ver, díganmelo ustedes. Esto era R. Esto era R. Según esa fórmula es R por alfa punto por alfa versor. ¿Sí? Estoy haciendo la misma cuenta ahora en vez de con phi con alfa. ¿Sí? Y el crecimiento de alfa está en esa dirección, así que el alfa versor va a estar en esa dirección. Y el módulo de la velocidad se lo va a dar el R por el alfa punto. Entonces, yo lo que tengo que hacer es igualar la velocidad de ese punto rojo de este lado con la velocidad del punto rojo que está arriba. La velocidad del punto rojo que está arriba es la composición de dos velocidades. La composición de una velocidad de traslación del punto verde más de una de rotación alrededor del punto verde. La velocidad de traslación del punto verde por la misma cuenta que hicimos recién de coordenadas polares es... Ahora yo pienso, la cuenta que tengo que hacer es esta. Fíjense que el alfa es la velocidad de rotación, ¿sí?, del cilindro grande. No tengo que calcular la velocidad esa que calculé recién usando el phi, sino el alfa, ¿no? Porque es la con la que rota el cilindro grande. El phi es con la que rota, se traslada el cilindro chiquitito. Entonces acá voy a usar phi. Voy a calcular primero la velocidad del verde para calcular después la velocidad del rojo. ¿Sí? La velocidad del verde va a ser... Esto es... phi. ¿No? Estoy localizando un instante del tiempo y la coordenada con la que se mueve el punto verde es... Vamos a hacerla grande. Bueno, sí, ya está bien. Esto va a ser... ¿Estamos de acuerdo? Y en este caso, alfa versor va a ser igual a phi versor, es una coincidencia, ¿sí? Porque están en la misma dirección y tienen, ¿no?, y tienen la misma norma 1. Así que son iguales. ¿Ok? ¿Ven que están en la misma dirección? ¿Y alfa y phi no son también iguales? No, alfa era la coordenada de rotación del cilindro grande, ¿sí? Y phi era la coordenada de traslación angular del cilindro chiquitito. Ah, ahí va. ¿Ok? Entonces, pero el puntito rojo ese que me falta calcular la velocidad tiene otra velocidad, ¿sí? O sea, ahí esta velocidad se traslada, si quieren. Pero bueno, a ver, voy a trasladar primero esto porque si no va a ser... Ahí, lo pongo acá. Ahí. Esto que está acá es eso. Esta la... O sea, esta... El punto rojo ese que basta tiene dos velocidades. Una, ¿se acuerdan que era la composición de dos? Una velocidad de traslación más una velocidad de rotación. ¿Sí? La velocidad de traslación es la velocidad del centro. Si yo hago el 1 y el 2, lo pongo con esos dos puntos. Entonces me queda...
Esa componente la tiene. ¿Mm? Ahora voy a ver que tiene otra componente, que es esta. ¿Sí? ¿Y de dónde viene esa componente? Viene de la rotación. ¿Sí? Fíjense que esto necesariamente también tiene una rotación. En teta. ¿Sí? Esa rotación, ahora la estamos midiendo del eje positivo. Se me complicaba si usaba el eje negativo en I. Estoy usando el eje negativo simplemente, pero el sentido es el mismo, el horario. ¿Sí? Fíjense qué sentido va a tener en este punto, en el rojo que habíamos analizado acá. ¿Sí? En ese. Va a tener, ¿sí? De vuelta, coordenadas polares. Ahora pienso que no pienso en la traslación del cilindro chiquitito, sino solamente en la rotación. Y cuando calculo la rotación, ese vector azul tiene que dar ¿cuánto? ¿Me restan los vectores o no? Sí, pero ¿cuánto me da el vector azul? La velocidad Tita punto menos tita punto menos teta punto ¿qué? en el phi versor. Está bien. En magnitud, teta punto en teta versor por el radio R chiquitito. También lo tendría que haber puesto en azul. Bueno, pero se entiende. ¿Sí? Sigo la misma fórmula, ¿no? O sea, el sentido, o sea, la magnitud va a ser esa, es R, porque es el radio del cilindro chiquitito, teta punto, porque estamos observando solamente el giro alrededor de ese punto, ¿sí? Y teta versor, porque es la dirección, ¿sí? Versor, si quieren, pueden pensar en en el crecimiento instantáneo de este ángulo, ¿no? En el crecimiento instantáneo de ese ángulo va a estar dado para allá y con esa magnitud. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es igualar las dos velocidades. La velocidad de abajo, la roja, es igual a la velocidad de arriba, que es la suma del verde más el azul. ¿Sí? Entonces lo que te queda es que R y alfa versor, phi versor y teta versor están en la misma dirección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque porque en ese momento y en ese punto son paralelos. Y tienen norma 1, así que los versores son iguales todos. ¿Sí? La única diferencia es el sentido que uno se lo pone a mano. Si uno se lo pone a mano, queda que R alfa punto es igual a R más R phi punto menos R teta punto. ¿Mm? Bien. Bueno. ¿Se entiende? Así sería mucho más fácil. Igualo las velocidades y bueno, y veo cómo se compone cada una de las velocidades usando la reglita que aprendimos recién. ¿Sí? Esto que estamos haciendo acá, ¿sí? Esto que estamos haciendo acá, eso que estamos haciendo ahí, bueno, quedó todo el mismo color, es lo que habíamos aprendido recién de que B2 es igual a B1 más omega es simplemente eso. Es una velocidad de traslación y una velocidad por rotación. ¿Sí? Esta es la verde y esta es la azul. ¿Ok? Bueno, no da lo mismo que antes. Bueno, debe haber algún error de signos. Bueno, pero está bueno para que lo vean, lo revisen y me digan, ¿sí?, en dónde pude haberme equivocado. Queda R alfa punto para abajo, eso está bien.
R más R también para abajo, menos R teta punto para arriba. Se resta. ¿Sí? Fíjense que si el teta punto es positivo, está bien que vaya para arriba. ¿Sí? Y si el phi punto es positivo, está bien que vaya para abajo el verde, ¿no? Y si que el alfa punto es positivo, está bien que vaya para abajo el rojo. Así que eso está bien. ¿Se entendió? Mucho más fácil, ¿no? No hay que hacer tanto quilombo con los versores o cosas así. Pero bueno, obviamente esto es integrable y ahí queda la ecuación de vínculo. Si uno hubiese además agregado un piso acá, ¿ok? Además esto además se le superponía al movimiento de rotación del cilindro grande un movimiento de traslación, no hay ningún problema porque se traslada todo, o sea, uno lo que puede hacer es montarse instantáneamente, si se quieren, en el sistema inercial que va con el cilindro grande. Si uno se monta instantáneamente en el cilindro grande, ¿sí? Es el mismo análisis que hace, simplemente ahí se te cuela una velocidad que es una velocidad de traslación, ¿sí? Pero esa velocidad de traslación se la agregás a los dos cuerpos a la vez. ¿Está bien? Y termina quedando esa cancelación de X punto que aparecía antes. ¿Sí? Así que uno lo que tendría que hacer ahora acá es verificar esta ecuación, verificar con lo anterior. Bueno, quedan 10 minutitos. Uno lo que podría hacer también acá es un análisis así de distancias. Para ver si tiene sentido lo que está dando. Bueno, fíjense una cosa. A ver, se lo voy a explicar. Si no lo entienden no importa porque esto requiere un poquitito más de tiempo quizás. Pero pónganselo a pensar. Si uno marca los dos puntos de contacto que están acá. Y si este cilindro que está acá, el grandote, se mueve, ¿sí? Este punto de contacto, esto sucede a tiempo t igual a 0. En un tiempo posterior, seguramente ese punto de contacto, si el cilindro grande rota, va a estar por acá. ¿No? Es el mismo análisis que hicimos al principio, ¿no? Entonces, todo esto que está acá, todo este trayecto, es el trayecto que hace ese diente negro del engranaje que estaba en contacto inicialmente con el cilindro chiquitito. Por lo tanto, ¿sí? La parte que tuvo que ver con el desplazamiento del cilindro chiquitito tiene que ver con esta. O sea, si el cilindro chiquitito estaba pintado, eso es lo que se va a pintar, ¿sí? En un tiempo t posterior sobre el cilindro grande. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, por otra parte, el punto negro del cilindro chiquitito, que antes estaba ahí, si no hubiese rotado, o sea, si no hubiese habido rodamiento, ¿sí? Si se hubiese quedado pegado, estaría acá, pero va a estar por acá. Entonces acá va a haber un punto rojo, vamos a hacerlo así. Vamos a poner un punto rojo acá y un punto rojo acá. Entonces, la cantidad que se habrá pegado acá, que se habrá pintado en el cilindro chiquitito, es esta. Y el punto negro tendría que estar por acá. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Sí. Ahora fíjense, esto que está acá abajo es phi, porque está apuntando al centro
eh, ¿sí? Está apuntando al centro del cilindro grande. Esto que está acá es la rotación propia del cilindro grande que habíamos dicho que valía alfa. ¿Mm? Esto que está acá, por geometría, también es phi. ¿Mm? Y esto que está acá, todo esto, es lo que rotó en el transcurso de todo ese tiempo, es teta. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es igualar esas dos cantidades azules de un lado y del otro, que es lo que se pintó por rodadura. El resultado es que esa cantidad azul del lado del cilindro grande va a ser phi menos alfa por R grande, ¿no? Porque phi es todo el ángulo, le tengo que sacar el alfa. Y la cantidad que tenemos del otro lado azul va a estar dado por teta menos phi por R chiquitita. ¿Ok? Entonces, veamos si acá aparece la magia. ¿Se entendió esto entonces? A ver, vamos allá de que esté, ¿no? Vamos a verificar si es lo mismo que dio antes. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Bueno, fíjense. Entonces, si junto todo con lo que va con phi del lado izquierdo, me queda phi, R más grande, el R pasa ahí, está restando, pasa el R chiquito, pasa sumando. Y eso va a ser igual del otro lado, junto todo, me queda, del otro lado me queda teta por R más alfa por R. ¿Mm? Entonces comparen esto con esto que está acá, ¿sí? Y fíjense si es lo mismo. Teta va con R, va sumando. ¿Se dan cuenta que integrado es lo mismo? Sí. Entonces ahí tenemos dos formas diferentes de resolver lo mismo y verificarlo. Lo que sí les pido, como las cuentas eran más engorrosas, pero no es la idea hacerlo así, en la primera parte de la clase, verifiquen que tiene que dar lo mismo y si no, corrígenlo a ver dónde está el error. Bien. ¿Ok? Y con eso terminamos, no dimos principio variacional, pero no importa, tienen para divertirse. Hola. ¿Eh? Perfecto. ¿Pregunta? Excelente. ¿Eh? Tengo que sentar, leerlo todo de vuelta. Hacerlo. Bueno, cuelgo esto. Profe, Sí. esta última parte, ¿en qué capítulo del... No está, che. Por eso se lo explico. ¿No está? No. Por eso se lo explico. Para poder hacer ejercicios que involucren rodaduras y para que después cuando entremos con rígido, siempre la parte angular es la más complicada, ¿sí? Y es la que menos se explica. ¿Ok? En los libros. En los libros uno puede decir, los libros en todo caso, si aparecen en los libros, bueno, igualan velocidades y listo. ¿Está bien? Pero bueno, pero a veces es medio mágico. Quizás está y no ¿Y hay me di alguna cuenta, ¿eh? bibliografía que podemos consultar que ¿Cómo? tenga esto? ¿Hay alguna otra bibliografía que podamos consultar que explique esto? Sí, en el Ando debe estar más eso, es más complicado. Fernando. Está subido. Bárbaro. Pero pregúntenme, no pierdan, o sea, hagan los ejercicios y traten de, ¿sí? No desesperarse con... Es más,
Si esto le sacan una foto y se lo ponen a Cloud, ¿sí? Va a contestar mejor que yo. ¿Ok? O sea, cualquier duda que surge, che, pero no entiendo esta parte. ¿Sí? Es una explicación medio rara esta, muy, muy así con los dedos. ¿Está bien? Fíjense acá lo que está pasando un poquitito es. Pasa lo mismo que pasa con la luna, digamos. Vieron que la luna nos muestra siempre la misma cara. ¿No? ¿Ok? La luna nos muestra siempre la misma cara. Está la pregunta que queda flotando si rota o no rota. ¿Ok? Si uno ve la secuencia de la luna está rotando. ¿Ok? Porque aparece primero así, después aparece así, después aparece así, después aparece así. Aparece rotando. Esa rotación es la que uno está agregando acá y hay que tener siempre cuidado. Esta parte, ¿sí? Esta parte celestita, es la que uno siempre se come al hacer los ejercicios. ¿Mm? La rotación que tiene un cuerpo rígido es a partir de un semieje que está montado sobre un sistema inercial. En este caso, ¿sí? El semieje es un semieje vertical, ¿sí? Y acá, por ejemplo, en el caso de la luna también. En el caso de la luna siempre ese semieje es un semieje que está montado sobre inercial, no está rotando, ¿no? Entonces fíjense cómo a partir de esto, ¿sí? Se nota esa rotación que uno tendría que tener. Fíjense que en el caso de que la Tierra siga la Luna, ¿sí? No habría, y estaríamos pegados, no habría rodadura ahí. Sin embargo, se está barriendo a cierto ángulo que hay que descontar en esta condición de rodadura. ¿Mm? Me estoy refiriendo a este phi. ¿Mm? Bueno, listo. Espero que hayan entendido algo. No planeaba darle de esto, pero bueno, salió así. ¿Mm? La clase que viene empezamos bien con variacional. Y después, bueno, traten de hacer ejercicios. Yo le voy a decir a Samir que agregue algo de esto para el viernes. Si le da el viernes. ¿Ok? Bueno, Ok. Bueno, ¿cómo están? ¿Peor que antes o mejor con radar? Ya sé que tenés que verlo, pero ¿entienden la onda? Sí. sí. La onda es Mejor que antes, seguro. igualar. Sí. Igualar lo que está pintado de un lado y lo que está pintado del otro, o igualar velocidades. Igualar velocidades. ¿Sí? Perfecto. Y saber calcular velocidades de un cuerpo rígido. Y Perfecto. usar polares. Corta. ¿Mm? Bueno, listo. Antes de que nos corte el semáforo, que le quiero hacer una pequeña consulta. ¿Sí? Examen. Con mecánica está todo Ah. bien, porque está bueno el libro, la verdad, se le entiende, están los ¿Qué, el videos de Martínez? ¿Tenés YouTube. problema con el Martínez? Y Martín está todo mal con Martín. ¿En serio? Sí, no, es durísimo Martín, profe. ¿En serio? ¿A los demás piensan lo Sí. mismo? Soy el primero que me lo critica. A Martínez, ¿Eh? bueno, se lo critico, pero lo estoy leyendo con la IA, estamos los dos juntos ahí. Al otro lo puedo leer solo, pero Martín me cuesta más. ¿Al Brazuca? ¿O te referís al otro de la biografía, al Berkeley y al Clifford? No. ¿A cuál te referís? No, al brazote lo entiendo bien. Mira que vos. Para la clase de General 4 tenemos que tener ya los dos capítulos leídos, ¿no? No. Intentados. Intentados. ¿Sí? Intentados y con preguntas.
Ok, me encanta. Lo que me gustaría que pregunten más. ¿Ok? Ok, Porque si no preguntan, yo lo doy por. por sabido. Y sí, Ok, y es una complicación eso. es un tema. Y si preguntan, lo que pasa es que si no estudian ni preguntan, se exponen y ustedes no quieren exponerse. Pregunten igual. Ya cuando llegue el examen, ¿sí? Ahí tienen que estar más estudiados, pero todo esto es una transición complicada, tercero. Así que pregunten mucho, ¿ok? Por más pelotudo que sea, pregunten. Ok. Bueno, ¿Qué más te podría decir de esto? Bueno, y además esto, o sea, si uno estudia mecánica y se queda con las cuentas nada más, y ¿en qué sentido se queda con la teoría? Les va a quedar la impresión de que sí, bueno, sí, algo un poquitito más abstracto, pero siempre lo mismo. La teoría nos permite calcular cosas que antes no se podían calcular, o eran imposibles de calcular y ahora las podemos calcular. Este, podemos plantearla, porque calcularlo ya es otro tema, ¿no? Podemos plantear las ecuaciones diferenciales que antes se hubiesen vuelto un problema, digamos. Porque manejar vínculos, ¿sí? Es complicado. Es como pasa en la vida normal. Este, entonces exploten ese hecho. Y una forma de explotarlo es es planteando bien los vínculos. Y para plantear bien los vínculos no queda otra que saber rotaciones. ¿Está bien? Y para saber rotaciones uno tiene que plantear bien condiciones de rodadura. No todas las condiciones son de rodadura. Por ejemplo, hay un problema típico que es, bueno, el del péndulo, pero un péndulo colgando de un punto, ¿sí? Que se apoya sobre la parte de la superficie curva de un cilindro. ¿Se entiende? Y esto oscila. O sea, imagínense que la oscilación se da entre este extremo y entre este. Se ve un poquitito más. Y oscila así. Bueno, y encima puede girar, ¿no? Puede girar libremente o no puede girar libremente. Y acá la condición es un vínculo que todavía es holónomo, ¿sí? Y tiene que ver con que la longitud de la cuerda está fija. El tema es que, depende del instante del tiempo en que estemos considerando, vas a tener más cuerda pegada sobre la superficie del cilindro o menos. ¿Está bien? Y la parte que tiene que ver con el contacto, hasta dónde llega el contacto de la cuerda con la superficie, a eso lo podés considerar como coordenada generalizada, teta. ¿Sí? Automáticamente, si vos das teta como dato, automáticamente sabés la posición de la masa. ¿Lo ven a eso? ¿Por qué? Porque bueno, teta, o sea, si esto es R, esto va a ser teta por R, ¿sí? Y esta parte que está acá va a ser L menos teta por R. ¿No? Si esto es teta por R, la parte que queda es L menos teta por R. Así que automáticamente, como sabés que tiene que ser tangencial, ¿sí? Eso automáticamente, dando teta, sabés la posición de la partícula. Así que le podría decir a Samir que planteen el lagrangiano de este problema. Siendo que la única coordenada que necesitas para ubicar a la masa es teta. Entonces, como en todos los problemas, se tienen que acostumbrar a plantear la localización de la partícula o de la marca
o del centro de masa de algún cuerpo como la suma vectorial en general de 2 o 3 vectores. En este caso, los 2 vectores son estos. Este y este. Cuando vos al R lo definís como la suma de los 2 vectores, después para calcular la energía cinética necesitas calcular la velocidad. Es importante definir bien este A y B para que cuando vos derives ¿sí? Puedas calcular después la energía cinética tranquilamente. Este sería el A y este sería el B, ¿no? Es un problema de trigonometría. Dado teta, ¿cuánto vale A? Eso con polares sale fácil. Dado teta, ¿cuánto vale B? Eso con polares sale un poquitito más complicado. Pero fíjense que tienen la misma dirección. Esto va a estar en R versor y esto va a estar en teta versor, ¿no? Así que no es tan complicado. R vector. Con esa ayudita, fíjense si lo pueden resolver.